Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy miércoles vamos a estar hablando de Juan capítulo 12, del 44 al 50. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén, amén. Como entendemos, ¿no? Y como hemos aprendido, ¿no? Jesús dice, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho, ¿no? Porque sabemos que Él es la palabra de Dios, que se hizo carne. Lo que Dios ha hablado, lo hemos conocido como Jesús, nuestro Señor Jesús. Él es la palabra de Dios. Él, la palabra y el Padre es uno solo. Es Dios mismo, ¿no? Como tú y yo estamos conversando aquí, ¿no? Con la palabra. Tú me conoces a mí por mi palabra, yo te conozco a ti por tu palabra, ¿no? Entonces nosotros conocemos a Dios por la palabra, por Jesús, ¿no? Porque Él es la palabra. Yo lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿No? Estamos escuchando lo que Jesús es, lo que Jesús habla, es lo que ha dicho el Padre. ¿Entienden? ¿No? Qué lindo cuando uno lee toda la Biblia y sabe quién es Jesús, cuál es el camino al cielo, ¿no? Él dice Jesús, yo soy el camino. Entonces, el camino al cielo es la palabra, ¿no? Amén. Regresando para explicar, dice, el que cree en mí, Jesús, como hombre, dice, ¿no? El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Porque dice que uno tenemos que, para tener fe, tenemos que creer en Jesús, ¿no? Aceptarlo como Señor y Salvador, Jesús, ¿no? Pero no como Jesús hombre, ¿no? Sino como la palabra de Dios, ¿no? Él dice, el que cree en mí, ¿no? No está creyendo, tú y yo que creemos en Jesús, no estamos creyendo en Jesús. Estamos creyendo al que le envió. ¿Quién envió a Jesús? Dios, el Padre. Dios el Padre envió la palabra, ¿no? Entonces Jesús está hablando acá, Él habla, no, a veces habla como Dios, a veces habla como hijo, y acá está hablando como hijo. Está hablando como la palabra que fue enviada por el Padre. Dice, ¿no? El que cree en mí, dice Jesús, no cree en mí, ¿no? En su persona, ¿no? Sino en el que me envió, Dios, ¿no? Está hablando como hijo, ¿no? Y el que me ve, ve al que me envió. ¿Entiendes? En ese tiempo el que veía a Jesús, veía a Dios. ¿No? Cuando uno de los discípulos, Felipe, le dice, enséñanos al Padre, dice, ¿no? Dice, ¿cuánto tiempo tengo contigo y no conoces al Padre? Dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, yo y el Padre uno solo somos. ¿Entiendes, no? Entonces dice, el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo. Entonces, esa luz ha venido a alumbrarnos. Tenemos que creer en la luz que ha venido de Dios, ¿no? Nos ha venido a alumbrar el camino, esa luz que viene de Dios, ¿no? Esa misericordia que viene de Dios, que es Jesús, esa gracia, ¿no? Que mandó a su Hijo unigénito a que muera en la cruz, para que todo quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y con su sangre nos lave todos los pecados que tenemos, ¿no? Qué lindo, ¿no? Dice, Jesús dice, yo la luz. Jesús dice, Él es la palabra, Él es el pan de vida, Él es la luz. Dice, yo la luz he venido al mundo, esa luz de Dios. Dios mandó la palabra, Dios mandó la luz, Dios mandó ese pan para comer, que es la palabra de Dios Jesús, ¿no? Y dice, el que cree en mí, no cree en mí, no estás creyendo en esa luz, estás creyendo en Dios, porque sale esa luz de Dios, ¿no? Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Creer en la palabra, creer en Dios que mandó su palabra, que te está diciendo con la palabra, está con la Biblia, que es Jesús, te está diciendo, deja eso, haz esto. Esta es mi voluntad, sígueme aquí. ¿Y cuál es mi voluntad? Que creas en el Hijo y lo sigas. Porque el Hijo es el camino al Padre. ¿Y quién es el Hijo? La palabra. ¿Quién es el Hijo? La luz.
¿Quién es el Hijo? El pan de vida. ¿Entiendes? Todo lo que tenemos que hacer, lo que dice Jesús, ¿no? Amén. Todas las cualidades de Jesús, ¿no? Entonces dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, ¿no? Si tú y yo, que estamos escuchando ahorita acá la palabra de Dios, o tú escuchas en un lugar, pero no la guardas, no crees, guardar la palabra es tener fe, hacer lo que dice la palabra, eso es guardar. No tienes fe, no vienes a Jesús, no guardas su palabra, dice, Jesús no te juzga, sino Dios. Dios te va a juzgar. Dios que mandó a Jesús. Jesús no juzga, Jesús vino a salvar el mundo, como dice acá. Al que oye mis palabras y no las guarda, ¿no? Tú estás escuchando la palabra de Dios, estás escuchando a Jesús, pero no crees en Él, no guardas su palabra. Él no te juzga, dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo, ¿no? Jesús vino a salvar el mundo para que todo quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es la palabra, hay que creer en la palabra de Dios, en lo que Dios mandó. No estamos creyendo en Jesús, estamos creyendo en Dios, el Padre que mandó a Jesús, ¿no? Él dice, ¿no? Tú no crees en mí, estás creyendo que me mandó Dios, ¿no? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, ¿no? La palabra que ha hablado Dios. Dios mandó la palabra, a que escucháramos su palabra y hiciéramos caso a su palabra, a todo lo que nos está diciendo Dios. Pero que dice, si rechazamos esa palabra de Dios, ¿no? A la palabra que se hizo carne, nuestro Señor Jesús, ¿no? Lo rechazamos, dice, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque todo el poder, todo se le ha dado a la palabra. Dios mismo le ha dado a la palabra a Jesús. Dios mandó su palabra para que la escucháramos. Pero como no hemos escuchado, no seguimos esa palabra, no hicimos caso, la palabra misma no va a juzgar, ¿no? La palabra te dijo, no vayas por acá, vente por aquí. Vamos a ir al juicio final y la palabra no va a decir, ¿viniste por aquí? No. Ok, te voy a juzgar, tú fuiste por el lugar equivocado, te vas al infierno. ¿Y quién es la palabra? Jesús va a estar en su trono, Jesús, ¿no? Él es la palabra, Él no va a juzgar, ¿no? Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, ¿no? Que es el día final, pues, ¿no? Y dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús no está hablando por su propia cuenta. Él está hablando lo que el Padre le ha dicho. Y lo que escuchamos, estamos escuchando a la palabra de Dios que nos está hablando. Dios nos está hablando mediante Jesús, mediante la palabra. Dios mismo nos está hablando, porque es su palabra. Y la palabra es Dios. ¿Entiendes? El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces Jesús dice, yo no estoy hablando por mi propia cuenta. Yo soy la palabra. Yo soy lo que ha dicho Jesús. A mí lo que ha dicho Dios. ¿No? Lo que Dios está hablando, yo hablo, dice Jesús, porque Él es la palabra. Estamos escuchando, Él es la palabra viva. Aquí está Jesús en la Biblia. Él es toda la palabra. Tenemos que leer toda la Biblia, ¿no? Porque las palabras que Él ha hablado, toda la Biblia no va a juzgar. No porque leas una página y conozcas un poquito de Jesús, ya estoy salvo. No, tienes que saber toda la palabra, porque todas las palabras que Él ha hablado te va a juzgar, ¿no? Que te dice, no hagas eso, haz esto, ¿no? Solo los que se santifiquen irán al cielo. Solo los que hagan la voluntad de Dios, ¿entiendes? ¿No? Pero todo eso Dios lo hace por ti, ¿no? Como aprendimos, ¿no? Y dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. En la palabra está la vida, hermano. Aquí está la vida, acá está la vida eterna. Venimos a la palabra, venimos a Jesús y ahí está la vida. Cuando venimos y hacemos caso y tenemos fe, Él nos da su espíritu y Él nos ayuda. Y ahí está la vida eterna, tenemos vida eterna, ¿no? Y dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Ese es el mandamiento. Él mandó a la palabra para recibir esa palabra. Mi mandamiento es, dice Dios, que recibas a la palabra como Señor y Salvador y le hagas caso, le sigas. Jesús, Dios mismo se hizo carne para seguirlo. Él mismo, Dios mismo te va a llevar al cielo, dando con su espíritu, ¿no? Y dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús dice, yo soy la palabra de Dios que descendí del cielo para que ustedes me sigan y me escuchen y me hagan caso. Porque
Yo no soy el que... No estás creyendo en mí, estás creyendo en Dios cuando me escuchas y me sigues, ¿no? Porque Jesús es Dios, hermanos. Él y el Padre es uno solo, ¿no? Amén. Entonces, hermanos, el mini mensaje de hoy es, como siempre, Dios nos dice, ven a la Biblia, hermano. Cree en la palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios ha sido mandada por el cielo. Y al creer en la palabra estamos creyendo en Dios porque la palabra es Dios. Dios me lo bendiga. Chao.